goizeko saioarekin jarraituko dugu. Buenos mediodías a todos y a todas. Vamos a continuar con esta sesión. Os agradezco que hayamos acortado el café porque nos gustaría dedicarle este tiempo de arte, creatividad y paz positiva en la figura y obra de dos colaboradores de reconocido prestigio y con unas aportaciones enormes al campo de estudios por la paz, como son Johan Galtung y William Kelly, que visitaron en muchas ocasiones Guernica y con las que trabajamos estrechamente durante más de 20 años. El Museo de la Paz de Guernica, la Casa de Cultura de Guernica y Guernica Gogoratuz, Centro de Investigación por la Paz. En todo lo que denominamos las líneas de investigación, arte y paz. Me acompañan Alex Carrascosa, que es colaborador y fue la persona que desde el inicio de esta línea de arte y paz coordinó los distintos encuentros internacionales de cultura y paz que se venían organizando en la villa. Tenemos también a Iratx Momoyo, que es la directora del Museo de la Paz de Guernica, y yo, María Oianguren, directora del Centro de Investigación por la Paz Guernica Gogoratuz. Vamos a optimizar el tiempo y hacer breve mención a su obra, pero quisiera señalar que tanto la obra de Johan Galtung como la obra de William Kelly se encuentra recogida en la serie de publicaciones Red Guernica, tanto de nuestra web como en el Museo de la Paz de Guernica también. La obra también que recoge también las trayectorias y todo el desarrollo conceptual de la metodología Dia Tecne, arte a través de diálogos a través del arte de Alex Carrascosa. Todos los materiales están en PDF en nuestra web. He señalado, me he basado en su obra magna, tiene una obra extensa Johan Galtung: Paz por medios pacíficos, paz, conflicto, desarrollo y civilización. Juan Gutiérrez, el anterior director de Guernica Gogoratuz, cuando preparó el prólogo a esta edición, editada en 2003, ya mencionaba: la obra de Galtung por sí sola ya es de algún modo la mitad de la investigación por la paz. Quien se asoma a cualquier área de su amplio territorio se encuentra con alguna de sus tesis, con la que, pudiendo estar de acuerdo o no, hay que reconocer que es insoslayable establecer un diálogo. Un diálogo, diría yo, que nos habla de geometrías de paz. No es de extrañar si hablamos de un matemático y sociólogo noruego. Fundó el Instituto Internacional de Investigación para la Paz en 1959. Fue profesor de estudios por la paz en varias universidades a lo largo de todo el mundo y director de la Red Internacional por la Paz y el Desarrollo Transcend. Colaboró con diversas instituciones académicas, asesoró a gobiernos y organizaciones vinculadas a Naciones Unidas. Fue mediador en conflictos internacionales y acompañó en sus procesos de aprendizaje y reflexión a organizaciones sociales y académicas como la nuestra. Recibió el Premio Nobel Alternativo en 1987 y el Premio Gandhi en 1993. Tiene una extensa obra editorial, como mencionaba al principio, y su labor como pensador, escritor, activista ha sido inmensa. Kenneth Wilding, otro de los grandes maestros de la investigación por la paz, lo definió como el Picasso de las ciencias sociales. Destacó de él su creatividad metodológica y la combinación entre los planteamientos estructurales y éticos que impregnan su obra. A partir de la reconocible y característica imagen del triángulo de las violencias, Johan Galtung refleja a modo de geografía analítica
la relación entre violencia, conflicto e imágenes y visiones de paz. Galton argumenta que el conflicto es sobre la vida y apunta directamente a las contradicciones, o entiéndase, los conflictos, como destructoras o creadoras de vida. Diferencia, por tanto, las categorías de violencia y conflicto, lo que permite entender el conflicto como consustancial a las relaciones humanas y a la estructura social, política o económica, con intereses, necesidades, conductas y valores entre las personas o grupos que conciben sus objetivos como incompatibles, pudiendo darse o no expresiones violentas. Galton con ello amplió el campo de estudio y centró el análisis en las causas de los conflictos, para insistir una y otra vez en la transformación no violenta de los mismos, a partir de una premisa clara e implícita de justicia social. Planteó como condición necesaria analizar la raíz del conflicto y desactivar, si lo hubiera, el componente de violencia que pudiera encontrarse en el mismo, diferenciando para ello sus tres vértices del triángulo. Estamos refiriéndonos al conocido triángulo con el vértice de la violencia directa, que agrede y asesina, el vértice de la violencia estructural, que explota, reprime y domina, y el vértice de la violencia cultural, que legitima las actitudes y conductas violentas. Incorpora al paradigma de la construcción de la paz las propuestas de las 3 R. Se refería a la reconstrucción, a la reconciliación y a la resolución, para favorecer procesos para un cambio de actitudes que aseguren, por un lado, el establecimiento de la paz, se avance hacia las actuaciones no violentas para reducir comportamientos destructivos y se posibilite un análisis de las contradicciones que subyacen al conflicto para poder transformarlo. En su fórmula, de modo paralelo, propone círculos virtuosos para resolver conflictos combinando distintas actuaciones tras el fin de la guerra, el cese de las hostilidades o la firma de los acuerdos. Plantea actuar de manera sincrónica aplicando el siguiente método. Tras la violencia directa, es necesario, por un lado, abordar los procesos de reconstrucción material. Por otro lado, también es indispensable acercar a las partes enfrentadas para ir avanzando hacia la reconciliación. Y al mismo tiempo es preciso, y repetimos una vez más, ir a la raíz del problema para la resolución del conflicto subyacente. De esta manera, uno de los fundadores más destacados de los estudios de paz y conflictos llega, aun con esta complejidad, a sintetizar una definición de la paz clara. La paz entendida como la capacidad de manejar los conflictos con empatía, no violencia y creatividad, sin soslayar, como hemos repetido una y otra vez, la actuación sobre las raíces estructurales y culturales de la violencia y mostrar su complejidad. Superando visiones que simplifican la paz al considerar la ausencia de guerra o de violencia, es decir, las que se circunscriben al paradigma de la paz negativa. Su propuesta, su filosofía, muestra una paz vinculada directamente a la vida, el marco de la paz positiva, que incluye los espacios del conflicto en los que intervenir. Naturaleza, persona, sociedad, mundo, cultura y tiempo. Es decir, toda una cosmovisión.
maestro de los estudios por la paz, sus análisis y mirada, su geometría creativa nos ha permitido entender la complejidad de la paz, los vértices de la violencia y el conflicto para entender la vida y la paz como unas prácticas emancipadoras. Finalmente, quisiera hacer mención y dedicar un recuerdo también a la memoria de 3 personas muy allegadas y colaboradores, 3 supervivientes del bombardeo de Guernica fallecidas entre los meses de febrero y abril de este año. Otras tantas nos han ido dejando también. A lo largo de los años, estas personas, recientemente fallecidas junto a otras, nos han ido acompañando en la labor de recuperación de la memoria colectiva y han participado en muchas actividades que hemos organizado para mostrarnos la función de la memoria como pedagogía de paz. Estas personas son Paco García San Román, Andoni Bidaguren Bilbao y Estíbaliz Bidaguren Mestreitua. En su memoria menciono su lema vital por la paz: renunciar al olvido, renunciar a la venganza. Este precioso lema está recogido también en el Museo de la Paz de Guernica y ellas tuvieron ocasión de conocer y participar en las distintas actividades e intervenciones artísticas que realizó William Kelly, Bill Kelly, acompañándonos en Guernica en los actos conmemorativos y en los encuentros de arte y paz de Guernica. Eskerrik asko, itxaso, nahi dozunean, zurea da hitza. Eskerrik asko, María. Ahora vamos a hacer un breve homenaje también, espero no emocionarme, porque hablar de Vicky me emociona siempre, a un amigo que también unió un poco esas palabras con las que ha acabado María, ¿no? Puso en el centro a los supervivientes del bombardeo desde el comienzo en su relación con Guernica, porque él fue invitado por Guernica Gogoratus en el año 97, creo, por Juan Gutiérrez, y él hizo una primera obra que si alguno tiene interés de verla, está justo en la entrada del ayuntamiento, que se llama Guernica Lekukotasuna, en el que enumeraba a muchos de los supervivientes del bombardeo y hacía ese juego artístico que a él le gustaba tanto. Bueno, voy a enseñaros algunas de las imágenes. Aquí quería resumir un poco: activista, maravilloso ser humano, padre, subiguille, no sé cómo lo traduciríamos, como persona que hace de puente entre muchas disciplinas, ¿no? Artista, humanista. Bill Kelly, aquí le tenemos en Guernica en una de sus performances, nace en Estados Unidos, pero pasa gran parte de su vida en Australia. Muere en Australia el año pasado, en julio. Y seguramente habréis visto en la plaza que hay un tótem que explica un poco su vida en homenaje a estos días. Y bueno, os voy a explicar un poco algunas de las cosas que hizo aquí en Guernica. Antes os estaba diciendo lo de los supervivientes. Esta es su obra, que está en el ayuntamiento, en la entrada del ayuntamiento. Se llama Guernica Lekukotasuna, como documento Guernica Lekukotasuna, es como testimonio en euskera, porque él cuando vino invitado por Guernica Gogoratus se quedó también como muy impactado por todo ese silencio que había habido durante tantos años, por toda esa labor que Guernica Gogoratus estaba haciendo con los supervivientes, y se sintió en casa, y de hecho repitió durante más de casi 20 años viniendo siempre que podía. En abril seguro pasó varias navidades también aquí,
Aquí tenéis, seguramente os habréis fijado en el edificio que está en el centro de la plaza, con el pacifismo, y darle una vuelta también a todas esas imágenes de guerra que se habían, que siempre se veían también con el arte, ¿no? El arte humanista que él defendía, ¿no? Aquí tenéis algunas de las exposiciones. Y bueno, yo creo que Vil es recordado en Guernica, sobre todo por cualquier ciudadano, por esta primera instalación. Después del año 2000 de Arte hacia la Reconciliación, una exposición, pues ya sabemos que no a todo el mundo le gustan los museos, no todo el mundo va a ver exposiciones, pero este fue, yo creo que una performance muy importante. Él nos enseñó que teníamos que sacar muchas de nuestras actividades y muchas de nuestras acciones a la calle, acercarlas a las personas que no se van a acercar a un museo, por ejemplo, y él diseñó esta performance que se llamaba Plaza del Fuego y la Luz. Como veis, ahí abajo tenéis su primer dibujo, en el que hicimos esta forma del auguru o de sol, y cada vela fue puesta por un superviviente, un niño o niña de Guernica, una persona que participaba en alguna asociación de Guernica, y lo mantuvimos toda la noche encendido, ¿no? Y mucha gente luego le paraba en la calle y decía: ¡ay, quién es el australiano, el de las velas! Ese no fue la única performance o instalación que hizo Vil. 4 años después, en el año 2005, hizo otra instalación en la que cubrimos todos los arcos de la plaza, haciendo unas siluetas que recordaban a esos supervivientes, esas personas y esas historias de vida. Y por la noche, claro, con la luz de detrás de los soportales, se iluminaban esas siluetas, y hubo un acto muy bonito ese 26 de abril. Aquí tenéis alguna de las imágenes de ese día. Y luego, sobre todo, él nos impulsó a que trabajáramos mucho el tema de arte y paz. Él nos dijo: yo no tengo que venir de Australia para que hagáis algo, tenéis que activaros, ¿no? Y ahí, bueno, Vil y Alex hicieron un buen tándem, y nosotros colaborábamos en la parte más de gestión, Ricard desde la Casa de Cultura, María y yo, ¿no? Y ahí nos activamos para empezar a hacer las jornadas de arte y paz, que organizamos varias. Aquí tenéis en el 2003 la que se llamaba Del Guernica a Guernica, la contribución del arte a una cultura de paz, participación ciudadana en la construcción de paz, arte en medio del conflicto, arte, memoria y democracia, educación para la paz, la letra con arte entra, memoria y espacio urbano. Y gracias a estas jornadas de arte y paz conocimos a muchas personas de muchos sitios del mundo. Es decir, Vil tenía una gran red de amigos y colaboradores en Australia, en Japón, en Sudáfrica. Tuvimos oportunidad de viajar. Yo fui con Vil a Sudáfrica y Australia, y él también trajo a muchas personas. Tenéis que pensar que hacíamos jornadas de arte y paz, algo que ahora parece increíble, de 15 días. O sea, 15 días artistas de todo el mundo que se quedaban, creo que como os estáis quedando vosotros, en los bungalows de Mundaka, y que les llevábamos a hacer diferentes talleres por los centros escolares. Hacíamos jornadas en Vitoria, hacíamos jornadas en San Sebastián, hacíamos jornadas aquí. Estas locuras de juventud que ahora no sé si aguantaríamos. Y bueno, os quería ver también, él estaba como muy... él decía que teníamos que atraer a nuevos artistas y colaborar con nuevos artistas, y estos artistas que trabajaban más el tema de la violencia y de la guerra tenían que pensar un poco en el tema de la paz. Y por eso, él con estos artistas que vinieron, ¿no? Se hizo una declaración de Guernica sobre arte y paz, y os voy a leer una breve parte de esa declaración. El arte es una práctica que alcanza su máxima plenitud cuando ayuda al mejor entendimiento de la humanidad. Reconocemos que hay muchos niveles, así como en todas las demás disciplinas, bien sea la ciencia, la medicina, las humanidades, la política. Siendo creadores en vez de destructores de cosas, entendemos que la paz no es una de las muchas opciones, sino que la paz realmente es la única opción sostenible. Creemos que el arte significativo debe hacer dos cosas por igual: expresar el reconocimiento de las posibilidades de la dimensión humana y hacerlo en un lenguaje apropiado y visualmente llevar una reflexión positiva hacia la paz. Él siempre estaba como muy cercano a acercarnos
a una ciudadanía que no tenía demasiado interés quizás en el arte, que no sabía o que le parecía algo como muy abstracto, ¿no? Y él trabajó siempre mucho en esto. Bill fue también uno de los artífices de decir Guernica y todo su simbolismo se tiene que materializar en algo y en impulsar para que nos moviéramos a crear el premio Guernica por la paz y la reconciliación, que se entregará mañana a Combatants for Peace y a los justos del Mediterráneo, estos dos pescadores y esta mujer. Y por eso Bill y Alex diseñaron lo que es el premio. A los premiados se le da esta obra, que ha tenido dos versiones. Esta primera versión, en la que se ve claramente un bye-bye, pero también con esos aviones y esas bombas cayendo, y cómo se transforma en vida y en una reserva de la biosfera, ¿no? Y esta segunda versión, la última versión de la obra que hicieron ambos. Aquí están Alex y Bill diseñando la obra. Y bueno, aquí he puesto algunas de las imágenes, muchas de las fotos que nos sacamos en los diversos viajes que hizo Bill. Simplemente deciros que él también escribió, claro, tiene dos obras, Art and Humanist Ideals Contemporary Perspective es una de ellas, y Violence to Non-Violence Individual Perspective Communal Voices. Trabajaba con muchísimas comunidades. Estas obras, todo este dossier se puede ver, lo tenéis en PDF para descargaroslo en la página web de Guernica Huertos y del museo, y algunos de otros artículos que él escribió en el libro de Alex, en el libro del Congreso de Museos de la Paz que celebramos aquí en 2005. Al final de los últimos años, él quiso, junto a Mark Street, hacer una recopilación un poco de todo su trabajo, ¿no? De todo su trabajo, y vinieron a Guernica, fueron a Hiroshima, estuvieron en Sudáfrica, estuvieron en Australia, y bueno, el nombre que le dieron a este documental, que se puede ver, tenéis el trailer y se puede ver, es Can Art Stop a Bullet, porque él decía que el arte puede hacer que alguien deje de disparar una bala. Y bueno, pues la palabra Alex, que nos va a contar algo más de ello. Bueno, sí, automático pipiña la lata, yo moriré esta razón. Bueno, la verdad es que es extraño cuando se nos han ido dos personas que parece como que, bueno, siempre que llegaba abril, pues parece que nos íbamos a reencontrar con ellas, ¿no? Y es extraño pensar, bueno, no están. Y de hecho nos habían invitado a una cena despedida a principios de agosto del año pasado. Bueno, la cena era en Victoria, en Nazaria, que era el pueblo donde vivía con Verónica, su mujer, y van a hacer pues algunos amigos se van a acercar allí, otros que estamos en Antípoda, pues lo vamos a seguir en remoto. Pero bueno, lo que ha contado Irache, ¿no? Teníamos previsto, no sé si era el 5 de agosto y el 21 de julio pues nos anunciaron que Bill se había ido, ¿no? Estaba muy malito. Y bueno, es extraño, es una sensación como... Es extraño, porque al final es una persona que está siempre muy presente. Y para mí también, pues como dice Irache, ¿no? Pues para mí ha sido uno de mis aitas, como decimos aquí, de mis padres, ¿no? Artísticos, sin ninguna duda. Lo que vais a ir viendo unas imágenes detrás, que de alguna manera y yo lo que os voy a traer es un poquito la búsqueda, muy brevemente, que Bill buscaba, y sobre todo esta última frase por la que ha terminado Irache, de si el arte puede parar una bala, ¿no? Esa era una pregunta o sea, era una afirmación que supuestamente Picasso hizo, que el arte jamás podrá parar una bala, ¿no? Y Bill Kelly completó esa negación diciendo, bueno, igual no la puede parar, pero sí puede evitar que sea disparada. Y todas estas imágenes, si las juntáramos en un mosaico gigante, bueno, y lo vimos también en la entrada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que la familia Rockefeller tiene una reproducción donó al Consejo una reproducción del Guernica de Picasso, y
cuando, no sé si fue cuando la guerra de Irak, lo taparon. El caso sí que fue de parar evidentemente una bala, y el trabajo de Bill fue que empezó de una manera casi medio casual. Bueno, no medio casual, ahora os lo explico, pero el trabajo de Bill consistió en reunir obras, pero también personas, testimonios, que todas juntas pudieran construir una especie de altavoz mundial desde el que dijéramos, o sea, ya basta, ¿no? Basta de esta especie no sé, de psicosis, ¿no? de psicopatía, ¿no? que gobierna el planeta, ¿no? Porque al final, en la correlación de fuerzas, pues parece que son siempre 4 psicópatas los que terminan tomando las decisiones. Y lo dice el mismo libro de Karl Marx, esto, ¿vale? Lo dice en la introducción, dice, ¿por qué los psicópatas? Bueno, dice una frase así parecida, ¿no? Tienen que tomar las decisiones. Y Bill hablaba como lo llamaba, el tema, la cuestión principal, ¿no? de subject, ¿no? O sea, él hablaba de que parece que eso siempre atrae la atención y que el arte es una especie de mero, no sé cómo decir, envoltorio que viene más que a justificar el sistema de guerra, viene a distraernos la atención, ¿no? Como el mago que nos apunta hacia un sitio y nos hace que miremos allá cuando están pasando las cosas aquí, ¿no? Y el arte actúa a veces como una especie de distractor, y a mí lo que le preocupaba ya desde que era estudiante de arte era el momento en el que el arte conecta con las pulsiones humanas más profundas y y esas pulsiones humanas al final son compartidas, son transfronterizas y son compartidas por mujeres y hombres de todo el planeta, ¿no? Y en esa búsqueda, que empezó en la Universidad de Lehigh, en Pensilvania, pues cuando estaba allí de profesor en aquella universidad reuniendo, la universidad le pidieron pues, que reuniera obras que para él tuvieran no tanto una reivindicación política cuanto una reivindicación social, algo que fuera humanista. Sobre todo les interesaba el humanismo que podía subyacer en las obras que tenía en la colección de la ONI. Él al mismo tiempo también había estado reunido junto con Verónica, su mujer, pues diferentes trabajos de diferentes lugares, de artistas y lugares del mundo, y eso le llevó a configurar posteriormente lo que se llamaría el Archivo de Arte Humanista. Y en el Archivo de Arte Humanista pues, hay obras de personas renombradas como Václav Havel, que fue el autor de la Carta 77, en el año 77, que le costaría la cárcel, que fue el comienzo de la Revolución de Terciopelo en la antigua Checoslovaquia, o de Onkar Diacho, que era un artista y activista tibetano, o de Günter Grass, el autor del tambor de hojalata, o de tantas artistas también, de Jan Jordan, que no sé si has mencionado, Irache, que también es el creador de Art for Humanity, de Lionel Davis, que estuvo preso en la cárcel de Robben Island, preso por el apartheid, ¿no? en Sudáfrica. O sea, de un montón de artistas, me acuerdo de Iraki Kakabadze, que estuvo aquí mismo en esta sala. Bueno, de tantas y tantos artistas que bueno, fueron configurando ese archivo, ¿no? O fuimos, podemos decir, fuimos configurando ese archivo. Y eso le lleva, y tiene mucho que ver con el título de las jornadas cuando hablamos de cartografías de territorios de futuro, porque Bill en realidad es como un doble mapeo, ¿no? Él mapea el arte humanista a través de todos estos referentes que Kollwitz, como podéis ver aquí aparece Berta von Suttner, que fue la artífice de los diálogos, bueno, por cierto, fue la amante, creo, de Nobel, del autor de los, bueno, de quien crearon los premios Nobel. Pero Berta von Suttner era para mí es el referente de lo que debería ser, y estamos hablando del siglo XIX, tristemente. Ella podía haber dado la vuelta a todo el siglo XX, solo ella, porque hizo un trabajo de diplomacia para evitar la Primera Guerra Mundial, para evitar la psicopatía, bueno, todas las psicopatías que estaban dándose cita en aquel momento, porque ninguna se libraba, ¿no? La prusiana, también la rusa, porque la revolución rusa no es tal, es un capitalismo bueno, eso es otra cosa,
pero gritó los soviets que eran lo más rico de la revolución y se quedó con la electrificación, ¿no? Y todo es una historia de, bueno, sin más, ¿no? de poder por el poder, y esta gran mujer podría haber evitado todo eso, ¿no? Y Bill va reuniendo todas estas expresiones. A mí mismo me encargó que fuera reuniendo para el libro que ha comentado Irache para Humanist Contemporary Perspectives, pues todo diferentes expresiones que veíais al principio, todo Calot, en pleno siglo XVII, Goya en el siglo XVIII, y así pues ir juntando expresiones que dijeran, bueno, que justificaran la bala sí puede evitar, sí podemos evitar que sea disparada, ¿no? Y con ese archivo de arte humanista, pues él primero como que reúne todas esas obras, pero luego se dedica a viajar a los lugares de testimonios, ¿no? Y su vida de alguna manera tiene mucho que ver con ese gran viaje desde Buffalo, que es su ciudad natal, ¿sabéis? En el estado de Nueva York, a orillas del lago Erie, que es una zona casi, no sé cómo decir, pues paradisíaca, están las cataratas de Niágara cerca, pero justo él vivía en un suburbio y en una zona bastante violenta. Y él hace como un viaje desde el estado de Nueva York hasta Melbourne, pero luego es como que va visitando pues, un montón de lugares del planeta, recabando testimonios de artistas, ¿no? Y todo eso, entonces el archivo de arte humanista también es un gran viaje de diferentes experiencias donde Guernica de alguna manera actúa como las puntadas en una costura, que antes también decía yo que salía aquí Amachu, pues Bill Kelly era un poco también, Guernica para Bill Kelly era como las puntadas de ese hilo, porque él periódicamente venía aquí, era como si volviera a retomar el hilo y volviera a coser otros petachos del mundo, ¿no? Y fuera así como componiendo ese mapa. Y cuando decimos territorios de futuro, pues porque como decía Marshall, lo diré, o sea, ¿cómo se llama? McLuhan, ¿no? Cuando habla de la obra de Understanding Media, ¿no? Entendiendo los medios de comunicación, ahí viene la gran frase del medio es el mensaje, pero tiene otra frase que es el arte como detector, como un detector temprano y a distancia de los cambios que se avecinan en el mundo. Y eso es lo que precisamente Bill Kelly buscaba en el arte. Bill Kelly veía que en muchas obras artistas, muchas expresiones, se anunciaba el mundo al que necesitábamos llegar. Se anunciaba una perspectiva de humanidad que podía ser compartida por todas las personas en cualquier lugar del planeta y que no nos enemistaba, sino que precisamente pues, nos hacía comunes, ¿no? Y ese sistema de detección temprana de la humanidad que podría venirse, eso es lo que a Bill Kelly le interesaba todo el tiempo, ¿no? Y de ahí es donde termina esta última obra que contaba la Irache. Entonces empieza todo con 1000 horas, sigue con un viaje, ese viaje se va como complejizando, va reuniendo cada vez más testimonios y desemboca en este documental, ¿no? Que al final trata de decir, bueno, creo que ya está suficientemente probado a lo largo de la historia que la violencia como instrumento no tiene sentido ninguno, ¿no? Antes, en la anterior ponencia, se ha hablado y se habló también ayer de las raíces de esa violencia. El arte ha tenido como 3 grandes vías de expresión. Ha sido paz negativa, como decía María, como diría Galtung, en el sentido de que retrataban los desastres de la guerra. Aquí vemos los Hibakusha, que son los supervivientes de las bombas atómicas. Retrataba los desastres de la guerra. Bueno, sale esta foto de aquí que los propios aviadores disfrutaban con la belleza de los humos atómicos. O sea, que también hay un libro también que tenemos en Guernica Baratus de Sven Lindqvist, que es la historia de los bombardeos, donde retratan todas estas obscenidades, ¿no? Entonces, al final, lo que quería contaros es que hay artistas que retratan los desastres de la guerra, hay artistas que satirizan a los autores y a los psicópatas, siempre señoros, ¿no? que organizan las guerras, y luego hay artistas que investigan las causas de las guerras, que van a las raíces de las causas. Pero luego también hay una cuarta generación de la que Bill es de alguna manera nuestro Aitachu, nuestro padre, que es performar la paz. Y gracias a Bill, pues de alguna manera nuestro arte consistía en hacer paz, no en retratar la guerra de ninguna de sus maneras, sino en hacer paz directamente, ¿no? Como lo que ocurre también en esos trabajos comunitarios que habéis hecho,
Y en ese sentido, Guernica, pues afortunadamente se convirtió en un laboratorio. Antes también mencionaba Sara Astra, ¿no? La fábrica de armas convertida en laboratorio de paz, y justamente aquí salían en las imágenes que proyectaba IH, pues salía algún momento de alguno de los encuentros de arte y paz que celebrábamos en la propia fábrica ocupada. Y lo que queríamos decir con eso es que Guernica se convirtió y sigue siendo un laboratorio de experiencias de paz a través del arte. Y con esto, nada, yo termino. No sé si os interesa indagar algo más. Queremos también dar paso a... Tenemos todavía un poquito de tiempo para que nos preguntéis algo si queréis, pero sin más, que nos quedemos con este mensaje, que es posible, ha sido posible. Lo que pasa es que bueno, pues tenemos que ir haciéndonos... La historia a veces, yo creo que tenemos como demasiada prisa porque vengan los momentos históricos, pero creo que es una carrera de fondo que yo confío en que ganaremos en no sé qué siglo, la humanidad, pero creo que poco a poco, a base de muchos intentos, vamos ganándole la vida a la sin razón, ¿no? Y lo conseguiremos. Bill, como era lógico, como muchos artistas, no tenía prisa por hacernos creer ese mensaje, porque los dirigentes entendían esos mensajes. Los dirigentes van a lo suyo, pero les haremos entender algún día de que no tiene sentido vivir sin escuchar, que no tiene sentido sencillamente vivir, o mejor dicho, adorar al Dios dinero, que lo que hay que hacer es, bueno, pues como decíais antes, hacer las puntadas de abajo arriba y no al revés. Y lo terminarán entendiendo, aunque nos cuesten muchos siglos. Es que ricasco a todas y todos. Antes de terminar, quisiera, pues que ricasco a Alex eta Iratxe. Antes de terminar, quisiera hacer un cierre e intentar recoger la obra de Galtung, Paz por medios pacíficos. Porque no hay que olvidar que muchas y muchos hablan de paz por medios violentos. Si dispacen, para verlo. Y la propuesta es que hay alternativas. Si dispacen, para paz. Si quieres la paz, prepárate para la paz. Y ellos nos enseñaron, nos fueron preparando para eso. Y a un montón también de personas que han estado en 34 ediciones en estas jornadas. Tanto Bill Kelly como Johan Galtung estuvieron muchas veces aquí en este escenario. Johan Galtung, 1998-2003, cuando se editó su obra, y 2012. Las fotos lo han reflejado. Paz por medios pacíficos. Alex mencionaba el medio, es el mensaje. Y hablando de medios, y hemos estado hablando a lo largo de 2 días, entendemos la paz, una propuesta que nace desde el arte, desde la creatividad, desde la memoria y todo lo que esta mañana y ayer se fue diciendo, ¿no? Hablando de cartografiar esos territorios de futuro, que sea cuidando los medios, en el medio en el que somos. Medios pacíficos, el medio es el mensaje, y cuidarnos cuidando el medio social, cultural y natural en el que podemos ser siempre en compañía, y por eso las capacidades colectivas son las que guían y orientan los proyectos de investigación y las acciones de intervención artística, intervención cultural, que intentamos, ¿no? Pues compartir con todos vosotras. En uno de los encuentros, y ya cierro para terminar de hilar, creo que fue en el tercer encuentro internacional de arte y paz, invitamos, entre otros, a Gena Lon. Él es uno de los miembros fundadores de la organización Combatientes por la Paz, que está compuesta, como bien sabéis, por palestinos, palestinas e israelíes, que trabajan juntas y reivindican la no violencia.
Hoy vamos a tener aquí a Soleiman Khatib e Iris Burs a continuación, después de cerrar esta mesa, y nos van a compartir también su trabajo antes de mañana recibir el premio Guernica por la Paz y la Reconciliación. Y ya cierro. Es porque esas personas, muchas, pero ahora que hemos mencionado, como Paco, como Andoni y como Estíbaliz, nos fueron mostrando a través de sus testimonios de vida cuáles eran las fortalezas que habían desarrollado para hacer frente a ese trágico bombardeo y a la guerra civil y 40 años de dictadura franquista. Nos acompañaron y hablamos de memoria colectiva ya en los años 90. Intervinieron en muchas acciones con escolares en centros escolares, con nuestros encuentros de arte y paz y otras tantas que tenían lugar en Guernica. Se ha mencionado y también queríamos por eso traerles aquí porque son parte de nuestra memoria y son parte, ¿no?, de todo ese impulso de trabajo por la paz que también, y gracias, y con ellas y ellos podemos realizar, ¿no?, nuestros mayores. Creo que ya están aquí el Ludirá, vaya el Ludirela, así que vamos a hacer ya pasar a 5 minutos, como habíamos indicado, de la 1 a Iris Burs, a Soleiman Khatib y a Bárbara Ruiz, que es la delegada de UNRWA en Euskadi, que va a presentar y moderar esta última mesa. Así que bueno, es mugitu mesedes, no moveros, para que podamos aprovechar bien esta hora que tenemos con ellos y con ellas. Eskerrik asko.